primera, les saluda Karen Ayala de Top Doctors Latam. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del perfil de los adolescentes, su estado crítico y su relación con las autolesiones. Para esto contamos con la valiosa presencia de la psicóloga clínica Elvira Aguilar Leighton, especialista en psicodiagnóstico y psicoterapia desde el enfoque analítico-existencial. Bienvenida, doctora. Karen, un gusto, muchas gracias. Valoro especialmente tu tiempo, el espacio de Top Doctors, Latam, y de los futuros o potenciales, digamos, interesados en escuchar estas pequeñas entrevistas que aclaran algunos puntos importantes. Sí, así es, al contrario, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues antes de que empecemos con el tema, me gustaría recordarles que pueden agendar una cita con la psicóloga Elvira Aguilar Leighton desde su perfil en topdoctors.com.cl. Y ahora sí, doctora, vamos a comenzar con este tema tan interesante. Y para esto me gustaría que por favor nos describiera cuál es el perfil de un adolescente. Bien, como su nombre lo dice, el adolescente está padeciendo, eso significa la palabra adolescente, adolescere, ¿no? Está padeciendo distintos cambios, eh, no solo físico-corporales que se conocen más de un siglo, ¿no es cierto? Y que todos hemos vivido, sino que ahora se ha hecho mayor estudio y se observa cómo son y repercuten esos cambios físicos, biológicos, fisiológicos en la psicología del adolescente, es decir, cambios emocionales que hacen que sea explosivo, por ejemplo, que sea también polar para muchas cosas. Tan pronto está muy alegre y de pronto está muy enojado, muy triste, ¿no es cierto? Y en consonancia con esas emociones tiene también comportamientos que a veces son desconcertantes para los papás y para las personas que lo rodean. Pero no solo se viven cambios corporales, como por ejemplo volver de niña a ser mujer o de niño volverse un hombre jovencito, sino que hay cambios también cognitivos que juegan un rol importante porque el adolescente que ya tenía un conocimiento y un cierto manejo de la situación del colegio, de sus amiguitos, de la comprensión del mundo, de la situación familiar, de pronto empieza a tener una comprensión diferente, mucho más multifactorial, más sistémica, comienza a darse cuenta de más cosas, toma mayor conciencia, pero le cuesta organizar y ordenar, entonces eso lo vuelve errático, le hace equivocarse en percibir o interpretar cosas y lo abruma, o sea que esa es una carga emocional adicional, ¿no? Y eso que estamos comentando solamente cuando un adolescente cuenta con una familia relativamente funcional, con una familia tranquila, donde no hay angustias económicas o no hay soledad, porque los padres, uno de ellos está bastante presente, o cuando va al colegio y el colegio es relativamente acogedor, es un ambiente donde él se siente a gusto, se adapta. Pero ahora pensemos, ¿no? Que seguramente me vas a preguntar, ¿cuándo pierde esa relativa estabilidad crítica, por decir así, ¿no? Entonces, el adolescente, vamos a quedarnos en la primera parte, sufre una explosión emocional, sufre un cambio cognitivo importante, además del cambio físico que lo desconcierta muchísimo y que le da mucha inseguridad. Ese es el primer golpe de la crisis. El adolescente se siente inseguro con su propio cuerpo, lo que no pasaba un año antes, y se siente inseguro frente al medio social, y se siente inseguro frente a la familia, a la mamá, al papá, porque los cambios físicos no los comprende y tampoco se explica sus cambios de ánimo, ¿no? Ok, sí, claro, entonces, como usted nos mencionaba, la adolescencia es una etapa que, digamos, para nosotros
ya que somos más grandes, fue una etapa difícil. Entonces, ¿nos podría decir más detalladamente a qué se refiere específicamente el estado crítico de un adolescente? Y también cómo puede llegar, digamos, dentro de un parámetro normal, pero después cuando ya es ya más crítico, ahora sí pues sí, más crítico en cada persona, en cada adolescente. Claro, ese estado crítico que yo describí hace un momento permite que los papás puedan ser lo suficientemente eh, hábiles, digamos, comprensivos y puedan ir llevando la situación sin mayores sorpresas. La situación se pone realmente crítica y requiere de apoyo profesional cuando esta persona sufre un impacto traumático que no es público, ¿no? Por ejemplo, es pasado a llevar, sufre de bullying en el colegio o es descalificado por un profesor o sufre un desengaño amoroso que era importante para él. Cuando se empiezan a dar los accidentes propios de la vida de un joven, no tiene la suficiente contención del yo y de su estructura emocional para dar una respuesta que le haga superar la situación. Entonces comienza a entrar a la verdadera etapa crítica, ¿no? Donde se aísla, se siente solo y lo más importante, empieza emocionalmente a bloquearse y él mismo no comprende lo que le está pasando, por qué le enojó tanto cuando el profesor le dijo, María, deje de hablar y siéntese y de una vez déjeme hacer la clase. ¿Por qué le afectó tanto eso? Si eso también se lo han dicho otras veces cuando era más chico o a otras personas, pero ella se siente sumamente afectada ese día y llega llorando a su casa, por ejemplo. Y ya no quiere ir al colegio al día siguiente y es más, cree que el profesor la tomó con ella o le tiene rabia. Entonces, esa forma de magnificar las cosas, de sentirse muy chiquitita, muy inestable, muy insegura, además de un incidente que en otra ocasión hubiese pasado inadvertido, esta vez se magnifica y si a eso se suman disfuncionalidades en la casa, es decir, que los papás tienen peleas, problemas o hay situaciones económicas difíciles, hay un sufrimiento en la atmósfera de la clase, de la casa, perdón, entonces el adolescente no puede con eso y comienza a ser preso de la angustia, ¿no? Esta etapa se caracteriza por sufrir angustia, angustia de no comprender, no poder ordenar lo que está pasando, no poder elaborarlo, no poder contarle a nadie, no poder comprender la situación porque cognitivamente está limitado todavía y porque además, como tiene una estructura del yo frágil que está comenzando a afirmarse, eh, no sabe con quién conversar su problema y empieza a aislarse. Y ahí se produce el bloqueo que lo lleva a tal nivel de ansiedad y de angustia que puede pasar a autolesionarse. Ok, y ahora, ¿Sí? doctora, aparte de esto de aislarse, que es un, digamos, un síntoma o una señal de alarma también para los padres, me gustaría preguntarle qué otras señales los padres pueden identificar en sus hijos adolescentes, que quiere decir que ya pueden llegar incluso a la autolesión. Y también algo que me parece importante también preguntarle es cómo los padres se pueden acercar a sus hijos adolescentes, porque sabemos que es una etapa en la que por lo regular los adolescentes con los que menos quieren platicar son con sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos se podrían acercar a sus hijos también? Bien, súper. La primera pregunta es las señales, ¿no es cierto? Entonces, las señales, en primer lugar, no son necesariamente a la vista. Entonces, los papás tienen que estar cerca físicamente a sus hijos, ¿no? Pero no en una actitud de control,
sino en una actitud eh, de compañía, en una actitud solidaria, en una actitud eh, de cercanía, que es distinta al control, ¿no? Si no me vas a comprender bien, me vas a hacer preguntas con toda confianza, ¿ya? Porque a veces yo creo que lo he dicho claro y no. Entonces, esa actitud de cercanía se caracteriza por la presencia de los papás, por escuchar y por no escuchar si no te quieren contar, pero la presencia es importante. Por ejemplo, sentarse al lado de ellos cuando están en el celular. ¿Por qué? Porque así te integra a su mundo social que está en un equipo pequeño, pero que hoy viene a reemplazar lo que antiguamente era la plaza, el parque, el jardín, no sé, donde tú compartías con otros amigos, en fin. Ahora es lo digital es el escenario virtual, el nuevo escenario social. Entonces uno tiene que estar presente para estar a la mano de lo que él no está haciendo bien o te pregunta. Por ejemplo, cuando suben cosas a redes sociales creyendo que se van a lucir y más bien están cayendo en un riesgo. Yo he sabido, por ejemplo, en consulta, de cuántos adolescentes sorprenden a sus papás porque se les ocurrió subir una página o una foto semidesnudos, por ejemplo, pensando que lo estaban haciendo bien porque vieron que habían otros que hacían eso, entonces habían muchos likes, ¿te fijas? Sin embargo, si el papá está cerca o la mamá está con ellos, uno puede advertir eso y más bien enseñarle las habilidades sociales que siempre están vigentes, cual sea la época del año, ¿no? Si estamos hablando del siglo pasado o de este siglo, las habilidades sociales son las mismas. Es decir, yo le voy a enseñar a mi hijo cómo va a quedar mejor ante las redes sociales si sube X contenido y no otros, como subirse desnudo, por ejemplo. Eso no le va a hacer un aporte, pero sí le va a hacer un aporte subir, yo qué sé, un cintillo creativo, por ejemplo, que se le ocurrió hacer y ahí puede ganar muchos likes, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que no es una novedad que la presencia sea imprescindible, pero es muy importante que siempre el padre y la madre, aunque trabajen, aunque el tiempo sea acotado, estén presentes en la etapa adolescente, porque las señales que él te va a dar están ocultas y las que podemos ver, solo las podemos ver cuando estamos cerca. ¿Cuáles son esas señales? Cortes suelen ser en los brazos y en el tronco y en las muñecas, ¿no? Que los tapan. O sea, si tu hijo está muy tapado, sospecha. Segundo, se aíslan. Tercero, se vuelven monosilábicos, hablan poco. Cuarto, todo gira en torno al cuerpo. Todos, si van a ir a comer, están preocupados del cuerpo. Si van a mirarse al espejo, están preocupados del cuerpo. Si van a estudiar, están preocupados de su cuerpo, de si estoy gordo, flaco, no están preocupados del trabajo que tienen que hacer. Entonces, esa sobrepreocupación del cuerpo es otro dato, ¿ya? Bueno, y también los cambios de ánimo son característicos, ¿no? De repente lo ves muy triste, de repente lo ves muy enojado, muy contento. Esos cambios hablan de que hay una crisis, de que no está ordenando sus emociones. Entonces, la presencia de mi padre o mi madre me ayudan, por lo menos, aunque no hable, a relajarme. Porque así como el bebé se relaja con el latido cardíaco que escucha de su mamá, el adolescente, que le ha cambiado todo, se relaja con la presencia de sus papás, ¿no? Porque la inseguridad se calma con la protección de un padre. La inseguridad no se pasa con un grito. Sí, No claro. sé si he sido elocuente, ¿no? Sí, sí, claro, ni con un regaño, ni queriéndole prohibir cosas, sino más bien estando ahí con él y generando esa confianza, ¿cierto? Y Y acogiendo, claro, cariñosa, ¿no? ujú, sí, claro que sí, siendo comprensivos también con ellos.
Eh, Mm. y justamente, doctora, esto que nos platicaba de los adolescentes que, pues para ellos ya cambiaron todo, ¿no? O sea, desde la infancia a la adolescencia ya cambió. Y digamos que en la infancia nuestros padres son como en nuestro entorno principal, pero ya en la adolescencia para nosotros lo más importante empieza a ser nuestros amigos, nuestro colegio, principalmente la escuela, todo lo que sucede ahí. Entonces, ¿qué rol maneja, por ejemplo, los amigos del adolescente, lo que esté viviendo en la escuela? ¿Qué tan importante es el papel de estos factores sociales para ellos? Bueno, como en todos los tiempos, es cierto que para los adolescentes los amigos pasan a ser muy importantes, ¿no? El colegio y los amigos y hasta los enemigos y los extraños, porque el mundo social lo necesita para afirmar el yo, justamente, para ser adulto. Entonces, si las experiencias de la adolescencia son positivas, ese yo va a estar bien estructurado para enfrentar la vida adulta, que está siempre llena de mayores accidentes de vida, ¿no es cierto? El tema es que el mundo que estamos viviendo hoy día no es tan calmo, ni con tanto tiempo, ni con tanta buena educación o comprensión de los demás. Es dura la vida ahora, mucho más que antes. Por, por lo mismo, la presencia de los padres sigue siendo importante. Aunque el hijo no quiere estar contigo, pero el que él sepa que no estás obligándolo, pero que tampoco eres intruso, pero estás presente, es la mejor manera de ayudarlo. Entonces, él va a salir al escenario social, digamos, va a entrar al colegio, al mundo digital, va a tener un problema, va a volver afectado si le fue mal, y tú como estás cerca vas a poder acogerlo. Eso necesita. No necesita discursos, plata o que tú sepas todo, no, tú necesitas acogerlo porque eso le da seguridad para que él después reflexione y diga, o ella, pucha, me fue mal en esto, pero tengo vitalidad, esto hice bien, esto hice mal, y vuelve a remeter, vuelve a entrar al escenario social. En otras palabras, el, la acogida de los papás, que no son preguntas, acoger es acompañarlo, pucha, escucharlo, nada más. Le da vitalidad para seguir adelante, ¿ya? Porque eso fortalece su autonomía, fortalece la autoestima, fortalece la imagen de sí mismo y le da identidad. La adolescencia termina con una identidad bien consolidada gracias a ese aporte de los padres o de los seres que lo aman, los hermanos, los amigos más cercanos, en fin. Ahora, es importante que el entorno donde está un adolescente no sea nocivo, sea lo más saludable y normal posible, digamos. No lo vamos a poner en una burbuja, pero tenemos que saber escoger un colegio, un ambiente. Si yo veo que a mi hijo lo torturan y los profesores no hacen nada con el bullying o el colegio no se hace responsable, yo tengo que irme a un lugar donde yo pueda estar tranquila con este hijo que está en pleno desarrollo, no lo puedo exponer a cualquier ambiente. Es como antes, si antes tú ves que estás en un lugar peligroso, ¿qué haces? Tomas al bebé y te vas a un lugar seguro. Es lo mismo. Sí, claro. Entonces, doctora, entiendo que el entorno social del adolescente puede ser uno de los factores desencadenantes, bueno, si este llega a ser nocivo para que ellos lleguen a las autolesiones. Pero, ¿qué otros factores, además de un entorno nocivo, pueden llevar al adolescente a que recurra a esto, a dañarse a sí Buen- mismo? Buenísima tu pregunta, porque yo estaba olvidando decir que además del entorno, que puede ser un factor desencadenante por el bullying, por profesores que son descriteriados, no todos son iguales, por supuesto, eh, efectivamente puede haber un accidente también, que un desconocido te asuste, que haya un abuso sexual por ahí, ¿no es cierto? Pero lo más increíble es que el ambiente familiar no sea violento. Y eso cada vez escasea más. Yo
¿Por qué me estoy dedicando a hacer así charlas y tocar de nuevo este tema de la adolescencia? Pues yo atiendo adultos preferentemente, pero me han ido llegando casos de adolescentes y me he ido alarmando, porque las familias están en crisis, porque ahora los padres, los dos trabajan, porque hoy día hay poco tiempo. Entonces yo comprendo, los padres llegan cansados, tienen poco espacio para conversar, pero si tú amas tu familia, tus hijos, tienes que modificar tus prioridades, porque no van a sobrevivir con salud mental las personas que no gocen de una familia en paz. No es cuestión de plata, es cuestión de tranquilidad, que tú sepas que estás con tu madre, aunque sea a las 7 de la tarde, pero que va a estar para ti y que no va a estar gritando, preocupada del aseo, de lo que no se hizo, de la comida, sino contigo. Esos momentos de tranquilidad de un padre y de una madre son los que justamente te dan no solo la vitalidad, sino te protegen. Es todo lo que necesita un adolescente. Y yo creo que un adulto igual, ¿no? Cuando uno en el trabajo no quiere más guerra, llega a su casa, porque su casa es el lugar sagrado, y no quiere más guerra ahí adentro. Es lo mismo. Entonces el adolescente que ya la pasa mal en el colegio, que está tenso, que hay tanta presión académica, hoy más que antes, que hay bullying a lo mejor, que hay también relaciones muy fuertes entre profesores, alumnos, entre compañeros, y que además se le puede sumar un quiebre emocional, peleó con la polola, que es importante, o tuvo una diferencia con un grupo de amigos, en fin, ¿qué espera? Que en su casa lo contenga. Entonces la casa tiene que ser un ambiente de cariño, un ambiente estable, un ambiente también con altos y bajos, pero nunca violento, Sí, claro, ¿no? es muy importante tener un entorno saludable a su alrededor, porque si no, de todas formas, ellos van a normalizar también la violencia que están viviendo en su casa, ¿no? Y digamos, Y doctora, y hay algo más que sí, antes que me olvide. Los últimos estudios del cutting o autolesión hablan de que también han encontrado que los chicos llegan a eso cuando las historias de los padres no han sido resueltas. Papá y mamá tienen problemas y los hijos los perciben y los absorben. Y ese es un nuevo elemento. Ahora, no siempre es el caso, pero se encontró ese factor adicional. Y el otro factor es, ocasionalmente hay una patología a la base también. Por ejemplo, si hay un cuadro depresivo de familia que se va transmitiendo, porque hay un gran porcentaje en cuanto a depresión que a veces se aprende y se hereda, también eso es un factor que puede desencadenar el CATI. Pero para que haya esto de la autolesión, tienen que haber varios factores no resueltos, no basta uno, en general estoy hablando, ¿no? sí, sí, claro. Por eso también es importante que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud mental y que pues sanemos nuestros traumas que tenemos desde la infancia a veces, ¿no? Y Claro. doctora, le quería preguntar, a pesar de que tal vez los padres estén cerca o se quieran acercar, pero si ven que están muy resilientes los hijos, ¿cuándo se pueden dar cuenta que necesitan ayuda profesional? Cuando no están pudiendo lograr esa conexión de cercanía, ¿no? Ya sea porque los padres necesitan una guía, por ejemplo, que no saben comunicarse y preguntan, no tienen las herramientas para hacerlo, o son muy prácticos y no se dan el tiempo y la paciencia, o que el hijo tenga efectivamente un problema mayor, no porque el problema sea grande, sino porque el adolescente lo siente grande y esté absolutamente cerrado, ¿no? A hablar. Sí.
Sí, así es. Entonces también para que los padres estén atentos de cuándo acudir ya con un especialista para que pueda ayudarlos si sienten que ellos de verdad no pueden con la situación. Y hay un concepto, doctora, que la verdad yo no lo conocía, yo lo desconocía totalmente y supongo que muchas personas también, del que me gustaría hablar, que es la postpensión. Nos podría decir a qué se refiere? Antes quiero decir algo que es clave y que no lo he dicho, de Sí. la crisis del adolescente. El adolescente cae en intentos de quitarse la vida o de cortarse o de hacerse daño porque tiene emociones todavía de carácter impulsivo, que se llaman primarias, técnicamente hablando. Y ellas, si bien traen muy buena información de lo que le duele, no han madurado todavía esas emociones como para alcanzar un periodo de reflexión. ¿Y por qué esto es importante? Porque en cualquier imprevisto, fácil, ellos tienden a agredir o a agredirse por esa natural emoción impulsiva. Ni siquiera han pensado que podía morirse, pero ya se tomaron las pastillas y terminaron en la posta en urgencia, casi a punto de perder la vida. Entonces, esa impulsividad es la que pone a todos alertas con los adolescentes, ¿no? Que es distinto a cuando ya alcanzan mayor estabilidad y tienen emociones integradas, reflexivas, que sabemos tú, ponte, eres joven, adulta, se nota que tú pensarías 20 veces antes de hacer eso, ¿no? Iría seguramente a una consulta, en fin. Pero al adolescente no le toma el peso porque todavía le falta también cognitivamente esa reflexión. Y por eso es que es muy vulnerable y es fácil que llegue tan pronto a cortarse como a quitarse la vida sin la intención de querer morirse, porque el concepto de la muerte y del tiempo recién lo está comprendiendo. Todavía cree que la muerte es reversible y que es un chiste el ponerse en riesgo, ¿ya? Sumado a eso, que las redes sociales fomenta eso. Entonces, por eso hay que estar al lado de ellos, atentos. Y poner límites también, porque la sobreexposición al mundo social, ya sea virtual o presencial, no es un buen consejero y nunca lo ha sido, ¿no es cierto? Antiguamente nos daban horas, tú sales y vuelves a tal hora, era por eso. La sobreexposición a la pantalla, la sobreexposición al mundo social, cualquier exageración no te lleva por buen camino. Entonces los límites son importantes, que hoy día los papás los han aflojado mucho por miedo a traumarlos. No, lo que trauma a un niño es el abandono, no los límites, porque más bien los límites hace que ellos se rebelen y esa rebelión los forma y hace que tú también seas mejor papá y tengas que explicarle las cosas. Y eso es bueno para los dos. Eso es cercanía, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y la pregunta decía, ¿qué es la posvención? La posvención es cuando tú, después de un intento de quitarte la vida o de autolesionarte, tienes que atender a todo el grupo, porque la familia también sufre un impacto. Pero además, primero tienes que ver que la salud del adolescente esté fuera de peligro, o sea que directo el papel del médico es importante. Asegurado eso, tienes que arreglar el entorno familiar inmediatamente para sacar a los padres del shock, porque se asustan mucho, y para sanear el ambiente y eliminar todos los factores de riesgo, medicamentos, utensilios cortantes, etcétera. Y gradualmente ir trabajando con los amigos más cercanos. Si hay polola, con la polola, además del adolescente. Esa es la posvención, es la intervención posterior
al suceso de urgencia. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, nos queda ya más claro el concepto de postpensión, una disculpa. Este, y bueno, entonces también es importante primero saber que el adolescente está salvaguardado dentro de su salud, de su vida y después comenzar a trabajar con todo su entorno, ¿no? Que claro que también se ve afectado. Entonces, Exacto. doctora, ¿hay algo más que a usted le gustaría que los pacientes, los adolescentes, los padres escuchen que considere que es importante? Sí, me gustaría hacer hincapié en las señales, ¿no? Que me quedé a media asiento. Es decir, también es importante considerar los cambios de arreglo personal que sufren abruptamente un abandono, ¿no? Todos tenemos cierta regularidad, ¿no? Para arreglarnos cada día, pero aquí se suscita un cambio drástico y empieza como una suerte de abandono de sí mismo, ¿no? Abandono de no querer bañarse, lavarse, no querer, y un abandono de los demás también, un desentenderse de todo. Eso es una señal muy importante. Y también cuando no hay empatía, tú notas que no se puede conversar porque él no hace conexión, está como disociado. Eso es otro dato importante. Después atenta a los eventos que para él son muy importantes, un quiebre de amigos, por ejemplo, para el adolescente llena horas de su día pensando cuando no le fue bien con una persona en la clase, no solo un profesor, más que nada otro compañero o compañera, no siempre pololo o enamorado. Y así, y bueno, las señales de obsesiones con el cuerpo, cortes en el, marcas en el cuerpo, cuando uno se encuentra con ellos en la piscina y no quieren quitarse la ropa, no están cubriendo marcas. Entonces, estar atento a eso, ¿no? A esas quiebres importantes de aspecto físico o de relación con el cuerpo, de relación con los otros, ¿no? Sí, claro, y también creo que es importante que no piensen que es una exageración de ellos, ¿no? No tomarlos a la ligera, porque a veces eso sucede como que lo dejan pasar y no le dan la importancia necesaria para que ellos sienten que sí es muy importante, pero los demás tal vez piensan que no, pero en realidad sí, sí es importante y como decía, acompañarlos, ¿no? Para conocerlos también. Claro, porque si tú te das cuenta, mucha gente maneja un paradigma, un lente, y no sé si es así en todos los países de América, pero yo me atrevería a decir, por lo menos en 3 países que conozco, sí. Los papás dicen, en mi época no había tanta importancia, no había psicólogo, en fin, y yo pasé mi adolescencia sin pena ni gloria. Y todavía yo escucho mucho eso. Pero qué pena, porque imagínate la persona que hubiera sido si hubiera tenido la debida atención. No es que tratemos al adolescente como una joyita o como un reyesito, no. Es que así como al niño cuando es chiquitito lo cuidamos, nos agachamos para conversar con él, lo llevamos de la manito al colegio, ¿no es cierto? También al adolescente hay que darle el equivalente del cuidado porque todavía no está listo para ser adulto. Muchos papás dicen, no, si usted ya es un viejo peludo, arréglesela solo, queriendo que sea machito, te fijas. No es la idea. La idea es que es una persona, que es hombre o mujer o lo que sea, que está aprendiendo a manejarse en el mundo de los grandes. Y así como al niñito de 5 años le costó, al adolescente también le provoca miedo, angustia, desorientación. Lo mismo que le pasa a la gente sobre los 80 años cuando tiene que desenvolverse en el mundo. ¿Qué es lo que le pasa? Pierde seguridad. ¿Por qué? Porque le cambia el cuerpo, le cambia la cabeza, la inteligencia, la capacidad. El mundo se ha vuelto otra cosa, no lo reconoce. Y así como los cuidamos a los viejitos, así hay que cuidar al adolescente y al niño, porque son 3 edades críticas. Te Sí. cambia todo por dentro y por fuera.
Es Sí, como si te hubieran metido en una juguera y después te sales de la juguera y todo cambia y estás mareado. Es lo mismo, ¿no? Esa es la idea que yo quiero transmitir, que no porque sea grande y tenga vellos, barba, o sea, una niñita ya con cuerpito de mujer, está lista. No, al contrario, ella quiere estar lista, pero está llena de temores, de inseguridades, de preguntas, en fin, eso. sí, claro, y muy importante lo que menciona, que qué bueno que ahora se están hablando de estos temas, le agradezco también por eso, porque es importante que tengamos información también para prevenir muchas situaciones en el futuro. Entonces, pues muchas gracias por esta información, doctora, la verdad es muy valiosa y le agradezco también por su tiempo. A ti, pues muchas gracias, a Top Doctors Latam y a todos los potenciales interesados en estos temas. Muchas gracias y hasta pronto. Sí, hasta pronto y bueno, les recuerdo nuevamente si están interesados, si tienen alguna situación y necesitan alguna psicóloga, pueden hacer una cita con la psicóloga Elvira Aguilar Leighton desde su perfil aquí en Top Doctors y bueno, a nosotros nos pueden encontrar como Top Doctors Latam en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, muchas gracias por habernos visto y escuchado el día de hoy y nos escuchamos la próxima vez.